¿Alguna vez has sentido que haces más que todos y aún así te quedas atrás? Cada mañana llegas el primero, cada noche te vas el último. 12 horas al día, ojeras, espalda molida, la cabeza dando vueltas, y el resultado sigue siendo peor que el de alguien que trabaja a la mitad. Si estás tired of being tired, escucha esta historia. Hubo un granjero que casi se destruye la vida, solo por ser demasiado trabajador. En un valle agrícola de tradición antigua, Thomas, 32 años, heredó de su padre una granja de 10 acres. Él tenía una verdad clavada en la mente. Solo el que sufre se lo merece. Solo el que se mata trabajando se hace rico. Así que cada día se levantaba a las 4 de la mañana, sembraba cada semilla con sus propias manos, regaba cada surco con cubos, arrancaba cada hierba hasta sangrarse los dedos. Rechazaba la maquinaria, rechazaba contratar ayuda, rechazaba incluso descansar. Como si descansar fuera un pecado. Pero cuanto más se partía el lomo, más se apagaba. Cada temporada era una batalla. Cosechaba apenas lo justo para sobrevivir, mientras la deuda crecía en silencio. Por las noches se dejaba caer en la cama, se saltaba la cena y también las conversaciones con Sarah, su esposa, que lo miraba con unos ojos cada vez más preocupados. Y lo que más lo torturaba era su vecino Richard. También tenía 10 acres, trabajaba 6 horas al día y aún así su campo estaba siempre verde, con el doble de rendimiento. Thomas empezó a preguntarse, ¿estoy avanzando o solo estoy girando dentro de un círculo de agotamiento? Comenta una frase. ¿En qué estás matándote más esta semana? Entonces la sequía llegó como una sentencia. El agua del valle comenzó a desaparecer y los cultivos se fueron rindiendo día tras día. Thomas ni siquiera consideró otra opción. Solo pensó una cosa, trabajar más. Se levantaba a las 3 de la mañana, cargaba agua desde un pozo lejano, ida y vuelta, una y otra vez, con el sudor salado pegado a la piel y los hombros ardiendo. Cada paso se sentía como arrastrar una piedra. Mientras tanto, Richard solo ajustó su sistema de riego y regaba en las horas más frescas para guardar cada gota. Thomas veía cómo su campo se marchitaba, con el corazón hirviendo, y él simplemente cargaba más rápido. Al día 15, el cuerpo de Thomas lo traicionó. En el cubo número 40, la vista se le nubló, la cabeza le zumbó como si le golpearan con un martillo. Las piernas se le doblaron, el cubo se le soltó de las manos, y el agua, tan valiosa, se derramó sobre la tierra seca, que la devoró en un instante. Thomas cayó de rodillas entre los surcos moribundos, jadeando, con el corazón fuera de ritmo. Cuando Sarah corrió hacia él, ya ni siquiera tenía fuerza para ponerse de pie. El médico fue directo sin rodeos. Su cuerpo se está apagando. Deshidratación, falta de sueño, sobreesfuerzo. Si sigue así no va a morir por la sequía, va a morir por usted mismo. Esa noche, con el suero colgando del brazo, Thomas miró el techo y sintió por primera vez algo extraño. Fracaso. No por el clima, no por la mala suerte, sino porque de pronto dudó de lo que había creído toda su vida. Con la voz áspera murmuró, «Hice todo bien, ¿por qué sigo perdiendo?» Sarah le apretó la mano y susurró, «Quizá todavía no has aprendido a hacerlo bien». 3 días después, con fuerzas apenas para caminar, Thomas hizo algo que siempre había considerado humillante. Cruzó a la casa de Richard y llamó a su puerta. El golpe fue suave, casi tímido, pero por dentro sentía una tormenta. Richard abrió, se quedó quieto un instante y luego suavizó la voz. «Me enteré de que te desplomaste». «Pasa». Se sentaron en el porche. Frente a ellos, el campo de Richard estaba verde y tupido como una alfombra. El de Thomas, en cambio, parecía estar pidiendo auxilio. Thomas tragó saliva. Por primera vez bajó la voz. «Yo necesito entender. ¿Cómo haces menos y consigues más?» Richard no respondió de inmediato. Se levantó, llevó a Thomas al cobertizo de herramientas y sacó 2 hachas. Una vieja con el filo romo y mellado. Otra brillante, afilada como si cortara el viento. «Prueba», dijo poniendo delante un tronco grueso. Thomas agarró el hacha desafilada y empezó a golpear una y otra vez. Toc, toc, toc. Se le entumeció la mano, y el tronco apenas quedó marcado con un surco superficial. El sudor volvió a brotarle, igual que en aquellos días cargando agua. Richard tomó el hacha afilada, un golpe profundo, un segundo, y el tronco se partió limpio, como si cediera por respeto. Thomas se quedó helado. Richard lo miró directo a los ojos. Imagina a 2 hombres talando árboles. El primero agita el hacha 12 horas sin parar. El segundo trabaja 10, pero cada hora se detiene 10 minutos para afilarla. El primero se burla. ¿Afilar para qué? Dale ya. Pero al final del día,
El segundo ha derribado el doble de árboles. Richard dejó el hacha roma sobre la mesa. El metal sonó seco, frío. Thomas, tú eres el primero. Llevas años agitando una hoja sin filo, y luego te preguntas por qué te sangran las manos y el árbol no cae. Después, Richard lo llevó caminando por el borde del campo y habló como si clavara cada frase con un martillo. Primero, el sistema vale más que el esfuerzo. Yo no cargo agua, yo instalé riego por goteo. El agua llega directo a la raíz mientras yo duermo. Segundo, enfoque vale más que lanzarse de cabeza. Yo cultivo 2 tipos de planta que se adaptan a esta tierra. Tú intentas con 5 y al final ninguna termina bien. Tercero, descansar es estrategia. Yo duermo lo suficiente, por eso mi cabeza está clara, veo errores pronto y los arreglo rápido. Tú agotado, tomas malas decisiones y luego tardas el doble en corregirlas. Richard apoyó una mano ligera en el hombro de Thomas. Trabajar duro no está mal, pero trabajar duro sin método solo es sufrimiento. Esa tarde, Thomas volvió a casa sintiendo que acababa de abrir una puerta nueva dentro de sí. Y lo más extraño fue esto: no salió corriendo al campo. Se sentó a la mesa, frente a Sarah, y abrió un cuaderno en blanco. Enséñame a pensar distinto, dijo, con una voz baja pero firme. A la mañana siguiente, Thomas trabajó 4 horas y se detuvo. Fue a la oficina agrícola, preguntó a gente con experiencia, anotó precios, revisó planos de sistemas de riego. Y entonces lo vio claro: hay trabajos que no necesitan músculo. Solo una mente despierta y un plan decente. En su cabeza la frase afilar el hacha no dejaba de sonar. 2 semanas después, Thomas vendió una máquina vieja que casi no usaba, reunió dinero e instaló un sistema sencillo de riego por goteo. La instalación tardó 3 días, pero cuando abrió la válvula, se quedó mirando cómo las gotas caían constantes, directas a la raíz, sin desperdiciar ni una. El riego pasó de 6 horas diarias a 20 minutos. Y ese tiempo devuelto Thomas no lo usó para trabajar más. Lo usó para estudiar la tierra, medir la temporada, ajustar el abono, hacer un calendario. Redujo de 5 cultivos a solo 2, los que mejor se adaptaban al suelo y tenían mejor precio. Por primera vez, el campo dejó de arrastrarlo a él. Y empezó a moverse según su plan. Thomas también hizo algo que antes habría llamado debilidad. Contrató al hijo del vecino para ayudar en la temporada alta y le pagó como se debe. 1 hora mía no siempre vale lo mismo que 1 hora de otra persona, se repetía. Y ocurrió algo raro. Cuando dejó de cargar con todo, empezó a lograr más. Por la noche estaba en la mesa. Escuchaba a Sarah contar su día. Jugaba con su hijo. Por la mañana, hacía unos ejercicios simples para que el cuerpo se fortaleciera y la mente estuviera más clara. Los amigos, al verlo, se quedaban sorprendidos. ¿Cómo es que ahora trabajas menos y te ves más vivo? Thomas sonreía. Estoy afilando el hacha. 6 meses después, llegó la cosecha como una última prueba. Thomas caminó entre surcos verdes y espesos, tallos firmes, hojas sanas, tierra húmeda en su punto. Ya no corría detrás de problemas cada día. El resultado lo dejó quieto, sin palabras. La producción subió un 40% respecto a su mejor año anterior. Y lo más irónico, trabajaba 7 horas al día, no 15 como antes. Richard pasó, dio una vuelta y asintió. Ahora ya no eres solo el que se esfuerza, eres el que sabe cómo. Thomas le estrechó la mano con un ardor suave en los ojos. Lo entendió por fin. Lo que lo salvó no fue meter más horas, fue meter más estrategia. Y esta es la lección que Thomas quiere dejarte. La disciplina es la base, pero la estrategia es la palanca. No confundas estar ocupado con avanzar. Antes de hacer más, pregúntate, ¿hay un sistema que pueda reemplazar fuerza humana? ¿Qué puedes recortar para concentrarte? ¿Estás tan agotado que ya ni piensas con claridad? Esta semana, elige una sola cosa que te esté robando más tiempo y busca cómo afilar el hacha. Automatízala, simplifícala o delega una parte. Comenta una frase. Voy a optimizar. Si esta historia te pegó justo a ti que estás aguantando un día más y otro más, recuerda esto. No eres una máquina hecha para correr hasta romperte. Cuando te agotas, no solo pierdes energía, también pierdes la capacidad de ver atajos. Thomas casi pierde la cosecha, casi pierde la vida, solo para aprender algo simple. Afila el hacha antes de blandirla. Así que esta noche, en vez de forzarte a trabajar 1 hora extra, descansa para que la mente vuelva a estar afilada. Y mañana elige un cambio pequeño con un gran efecto palanca. Si quieres, escribiré la idea 17 y la abriré hacia otra historia con el mismo motivo del golpe en la puerta. Pero Thomas no se quedó ahí.
Una mañana, mientras revisaba las tuberías del riego, escuchó 3 golpes rápidos en la entrada. Toc, toc, toc. Un hombre desconocido estaba ahí, con la chaqueta manchada de polvo del camino y un papel en la mano. «Soy comprador del pueblo», dijo, mientras sus ojos recorrían el verde del campo de Thomas. «Me han dicho que cambiaste tu manera de trabajar. Quiero ofrecerte un contrato, pero solo será válido si te atreves a elegir una de estas 3 puertas». Y Thomas lo entendió de golpe. Afilar el hacha era apenas el comienzo. La batalla real era elegir la puerta correcta. Miré los 3 sobres que el hombre colocó sobre la mesa de madera. Puerta 1, cantidad. Puerta 2, calidad. Puerta 3, exclusividad. Cada sobre tenía un sello rojo, como 3 martillazos contra mi pecho. El comprador habló despacio, como si disfrutara el peso de cada palabra. Si eliges mal, volverás a cargar cubos. Solo que esta vez, cargarás deuda. Sara se quedó detrás de mí en silencio. Pero sentí su mano temblar ligeramente. Tragué saliva. El campo allá afuera estaba verde, sí, pero este contrato podía convertirlo en una trampa. Extendí la mano hacia la puerta aún, y me detuve en seco, porque el hombre sonrió. «Espera. Antes de abrir, tienes que saber algo que no te he dicho». Se inclinó más cerca y bajó la voz, como si me confiara un secreto. «Yo ya firmé antes con Richard». Sentí un golpe en el corazón, como si alguien me hubiera arrancado el hacha de las manos. Miré a Sara. Sus ojos se oscurecieron. El comprador señaló el sobre con el sello más rojo de todos. Él eligió la puerta 3, exclusividad, continuó, y durante los primeros 3 meses creyó que había ganado a lo grande. El hombre dejó que esa frase respirara, y luego remató. Pero la exclusividad siempre tiene un precio. Cuando firmas, ya no puedes venderle a nadie más. Yo subo los estándares, bajo el precio, y tú corres detrás. Corres hasta quedarte seco. Escuché el viento rozar las hojas del campo. Esta vez no era sequía, era una trampa con nombre bonito, oportunidad. Miré las 3 puertas como quien mira 3 caminos de vida. Puerta 1, cantidad, producir mucho, entregar rápido, dinero constante, pero basta una temporada de plagas para que todo se rompa. Puerta 2, calidad. Producir menos, cuidar más, cobrar mejor, pero hay que mantener el estándar como quien mantiene una promesa. Puerta 3, exclusividad. Suena elegante, firmas y crees que subiste de nivel, pero en realidad te atas a un solo comprador. Sara se acercó y puso su mano en mi hombro. «Ya afilaste el hacha. No te amarres las manos». Esa frase me pinchó directo en el viejo orgullo. Respiré hondo y empujé el sobre de la puerta 3, lejos de mí. Elegí la puerta 2. Y justo cuando mis dedos tocaron el sello, el comprador soltó una carcajada. Bien, porque la puerta 1 y la puerta 3 son 2 trampas que uso para filtrar gente. Abrió el sobre de la puerta 2 delante de mí y sacó un contrato delgado, pero con letras que parecían volverse más pesadas línea tras línea. «No necesito que me entregues mucho», dijo. «Necesito que entregues con estándar, uniforme, limpio, trazable. Si lo haces, te pago 25% por encima del mercado». Llegué a la última cláusula y se me enfrió el corazón. Si fallaba el estándar 2 veces, el contrato terminaba al instante. No habría tercera oportunidad. Levanté la vista, a punto de preguntar, ¿por qué tan duro? Pero él señaló mi campo. Porque tu tierra tiene potencial, pero el potencial no paga, el estándar paga. Esa noche Sara me preguntó en voz baja. ¿Tienes miedo? Asentí, y dije lo más raro que había dicho en mi vida. Tengo miedo. Pero esta vez vamos a hacerlo con estrategia, no con agotamiento. A la mañana siguiente no corrí al campo como antes. Me senté y redibujé todo el proceso como si hiciera un mapa. Semillas, tierra, agua, cosecha, empaque. Puse estándares para cada paso como cerrojos que le cierran la puerta a la chapuza. Invertí en una malla de sombra para una zona pequeña y probé primero ahí. Compré una báscula digital, un cuaderno para registrar lotes y etiqueté cada caja como si le pusieran nombre a un hijo. Lo que hice no fue trabajar más. Fue reducir el margen de error, porque cada error pequeño hoy podía ser el empujón que mañana me sacara del contrato. Sara me ayudó a revisar y registrar. Ella ya no era solo la que se preocupaba, se volvió mi brújula. Y entendí algo. Si quieres llegar lejos, necesitas a alguien que te recuerde parar en el momento correcto. Al final de la semana miré el plan y me reí. Así que, afilar el hacha también significa afilar la cabeza. Pero la vida no me dejó en paz. El primer día de entrega cayó una lluvia brutal. El camino de tierra se volvió barro como si quisiera tragarse las ruedas. Me quedé frente al almacén mirando las cajas perfectas, listas.
con el corazón golpeándome el pecho. Si llegaba tarde, perdía confianza. Si la mercancía se mojaba, perdía el estándar. El comprador mandó un mensaje helado, a las 2 en punto. Si llegas tarde se cancela. Me giré hacia Sara. Ella me miró largo y dijo: estás frente a la cuarta puerta. La puerta de la calma. Esa frase me sacó del pánico. Llamé al ayudante, preparamos lonas, amarramos cuerdas y cambiamos la ruta por el camino de piedras junto al arroyo, aunque fuera más largo. Acepté dar la vuelta para mantener el estándar. A las 1:55 el camión llegó. Me bajé con las manos temblando, pero con los ojos encendidos. El comprador abrió una caja, revisó y asintió. Solo un gesto. Y aún así sentí como si acabara de cerrar de golpe una puerta vieja. La puerta de trabajar a ciegas. Esa noche, cuando yo creía que por fin todo estaba en orden, volvió a sonar un golpe en la puerta. Pero esta vez venía de la casa de Richard. Toc, toc, toc. Él estaba en el porche, cansado, la camisa manchada de barro, y esa mirada ya no tenía la seguridad de antes. Thomas, dijo en voz baja, necesito hablar. Lo invité a pasar. Miró el cuaderno de lotes sobre la mesa, miró las etiquetas alineadas como soldados, y soltó un suspiro largo, como si se le escapara el último aire. El contrato de exclusividad me está apretando hasta dejarme sin respiración. Me quedé callado, no por satisfacción, sino porque vi una verdad limpia. El hombre que me enseñó a afilar el hacha también podía olvidarse de afilarla. Richard bajó la cabeza. Creí que había elegido una puerta grande, y era una puerta de cárcel. Sara sirvió té y lo dejó frente a él. ¿Vienes a pedir consejo o vienes a pedir una salida?, preguntó. Richard levantó la mirada, los ojos rojos. Las dos cosas. Empezó a contar con la voz áspera como si tuviera arena en la garganta. Al principio pagaban alto. Yo presumí en todo el valle, pero al mes siguiente subieron el estándar. Al otro bajaron el precio. Yo corría detrás, como corriendo detrás de mi propia sombra. Cuanto más corría, más me secaba. Apretó la taza con fuerza. Hice todo bien, pero bien según las reglas de ellos. Lo miré y vi mi reflejo de antes, el hombre que blandía el hacha hasta sangrar. Hablé despacio. No te falta esfuerzo, te falta salida. Sara asintió como una brújula marcando el norte. Si quieres salir de la exclusividad, seguí, necesitas dos cosas: vender por varios canales y estandarizar tu proceso para que cualquiera que compre, confíe. Richard frunció el ceño. Pero ya no me queda fuerza, lo miré directo. Por eso mismo, ahora tiene que ser estrategia. Esta noche duermes. Mañana hacemos un plan, y ya no vuelves a blandir el hacha con el cuerpo. Richard guardó silencio largo rato, y al final asintió, como alguien que acaba de elegir otra puerta. A la mañana siguiente, Richard y yo nos sentamos en la mesa de madera. Extendimos 3 hojas en blanco, 3 puertas nuevas, pero esta vez eran nuestras. Yo escribí: Puerta 1, salir de la exclusividad. Puerta 2, construir un estándar. Puerta 3, crear palanca. Richard miró las palabras y se le humedecieron los ojos. Creí que era inteligente y solo cambié de forma de agotarme. Sara, de pie a un lado, clavó una frase como cerrojo. No ganes un contrato y pierdas la vida. Empezamos por lo más pequeño. Anotar costos, detectar fugas de dinero y pasos repetidos que nadie cuestiona. Le mostré cómo recortar un 20% del trabajo que no daba valor, solo agrupando tareas, estandarizando herramientas y repartiendo horarios en el momento correcto. Richard abrió los ojos. Yo pensaba que hacer menos era ser flojo. Negué con la cabeza. Hacer menos, pero hacerlo bien, eso es carácter. Luego le puse delante un cuaderno en blanco, igual al que yo había abierto el día que cambié mi vida. Afila el hacha, Richard. Esta vez, afílala con la mente. Una semana después, Richard volvió. No para quejarse, para tocar mi puerta con una lista en la mano. Había llamado a 3 tiendas del pueblo, 2 mercados y un restaurante grande. Nadie le prometió comprarlo todo, pero todos le dijeron lo mismo. Si mantienes el estándar, te compraremos de forma constante. Richard me miró como si no se lo creyera. No me atan, solo necesitan que yo sea confiable. Yo sonreí. ¿Lo ves? La palanca no está en un solo comprador, está en el estándar, y en tener opciones. Sara dejó un bolígrafo sobre la mesa y dijo, como cerrando una puerta con llave: a partir de ahora, cada contrato que firmes tiene que tener una salida. Richard asintió con fuerza, y por primera vez en meses, durmió una noche entera. Y yo, de pie en el porche mirando el campo, escuchando el viento pasar entre las hojas, entendí la segunda lección. Afilar el hacha no es solo para cortar más rápido, es para que nadie te obligue a cortar hasta morir.
Al final de la temporada, hubo una tarde que nunca voy a olvidar. Richard estaba en medio de su tierra y ya no tenía ese cuerpo de hombre que vive corriendo. Miró los surcos en línea recta, las cajas con etiquetas ordenadas y luego se giró hacia mí. Thomas, ya lo entiendo. Antes creía que te ganaba porque trabajaba menos que tú. Pero en realidad, te ganaba porque yo tenía una salida. Asentí. Y justo en ese momento, Sarah salió al porche y dio unos golpecitos suaves en la puerta de madera. Toc, como una señal. Dijo, ya afilaron el hacha lo suficiente. Ahora toca afilar los límites, hasta dónde trabajar, cuándo parar y cuándo descansar. Miré mis manos, ya no estaban ensangrentadas, y lo entendí. El éxito real no es trabajar hasta caer, sino trabajar de modo que aún te quede vida, te quede amor, te quede camino de vuelta. Esa noche, cuando todos dormían, me senté solo frente al cuaderno. La página en blanco me miraba como una puerta que todavía no se abre. Escribí arriba. Si mañana desaparezco, ¿esta granja puede seguir funcionando? La pregunta me heló la espalda, porque me di cuenta de algo. Antes estaba cansado por hacer demasiado, pero ahora podía cansarme por algo más peligroso. Cargar toda la responsabilidad en silencio. Escuché el viento golpear la ventana, como si alguien llamara. Toc. Toc, y entendí. Los límites no son para escapar del trabajo. Los límites son para proteger lo que estás construyendo y proteger a los que te esperan en la mesa. A la mañana siguiente llamé a Sarah y a Richard. Vamos a poner nuevas reglas, dije, y con tiza tracé una línea en el cemento. De este lado, trabajo. Del otro, vida. Escribí 3 normas en una tabla de madera. Nada de trabajar después de las 7 p.m. Un día completo de descanso cada semana. Todo lo que se pueda sistematizar, no se hace a mano. Richard soltó una risa seca. Suena como disciplina de flojos. Sarah negó con la cabeza. No, es la disciplina de quien quiere llegar lejos. Esa tarde, cuando yo iba a volver al campo porque solo falta un poquito, Sarah señaló la línea de tiza. Hasta aquí. Se para. El corazón me tironeó por dentro, pero me di la vuelta. Y por primera vez sentí que le ganaba a mi hábito viejo. Ese hábito de blandir el hacha hasta partirse el brazo. La primera semana con límites me picaban las manos como a un adicto. A las 6:45 veía que faltaban unos surcos, aceleraba el paso y me frenaba frente a la línea. En mi cabeza la voz antigua decía, haz más, así vales. Pero una voz nueva respondía, ya afilaste el hacha. No rompas el mango con tus propias manos. Esa noche cené con Sarah y con mi hijo. Lo escuché contar una tontería de la escuela y aún así me pareció oro. Richard también pasó, se sentó en silencio un rato y dijo, ni recuerdo cuándo fue la última vez que me reí. Sarah contestó, entonces acuérdate hoy, y lo vi claro, los límites no me volvían débil, me volvían resistente, porque el que gana no es el que corre más rápido un solo día, sino el que todavía puede correr muchas temporadas. Pero justo cuando empecé a creer que todo ya estaba en ritmo, la puerta volvió a llamar una vez más. Esta vez no era una oportunidad, ni un contrato, era una crisis. Una mañana, el sistema de riego por goteo de pronto empezó a disparar agua en todas direcciones, como si se hubiera reventado una vena. La presión cayó, las tuberías empezaron a fugar y todo el lote recién sembrado podía quedarse sin agua en cuestión de horas. Mi instinto viejo saltó como un resorte. Entré corriendo a arreglarlo ya, aunque fuera a costa de pasar la noche en vela. Ya había dado un paso cruzando la línea de tiza, cuando Sarah me llamó. Thomas, para. Me puso el teléfono en la mano. La lista de contactos ya estaba abierta, el técnico, el proveedor y el chico que nos ayudaba. Esto es una prueba de límites, dijo Sarah. ¿Vas a cargarlo tú solo, o vas a elegir el sistema? Respiré hondo, llamé a cada uno. 20 minutos después, llegaron. Yo me quedé mirando cómo trabajaban. Mis manos querían arrancarles las herramientas y tomar las pinzas, pero no lo hice, porque entendí algo con una claridad brutal. La verdadera palanca es que las cosas sigan funcionando, sin que yo tenga que quemarme. Esa tarde, cuando todo volvió a estar en orden, me senté junto al borde del campo y vi una verdad dolorosa, pero limpia. Antes yo me mataba trabajando para demostrar que merecía lo que tenía. Ahora tenía que aprender una lección más difícil, confiar en el sistema y confiar en otras personas. Miré a Richard. Ya no entraba en pánico como antes. Llamaba a la persona correcta, delegaba la tarea correcta. Y Sarah solo estaba ahí como una brújula, recordándonos el rumbo cada vez que el instinto de trabajar hasta reventar intentaba volver. Murmuré,
A veces, lo que más tiempo necesita afilarse no es el hacha. Richard frunció el ceño. ¿Entonces qué? Miré mis propias manos. El ego. Y ese miedo de que si no me dejo sin fuerzas, entonces no soy lo bastante bueno. El viento pasó rozando las hojas, como un golpe en la puerta, muy suave. Toc, toc, y le supe. La próxima puerta era aprender a perdonarme. Nunca imaginé que perdonar pudiera ser tan difícil. Esa noche abrí el almacén y vi el cubo viejo tirado en un rincón, deformado como un recuerdo. Toqué el asa y el cuerpo entero recordó aquellos días cargando agua hasta que los hombros se dormían. Yo antes me sentía orgulloso de los callos, pero ahora, al mirarlos, solo me vino una pregunta. ¿Cuántas cenas, cuántos abrazos me perdí solo para demostrar que? Sara entró sin decir nada, solo me apoyó la mano en la espalda. Me giré para esconder los ojos rojos. Ella susurró, «Tú no le debes a nadie tu agotamiento». Esa frase abrió un candado viejo dentro del pecho. Respiré hondo y por primera vez me permití decirlo en voz alta. Perdóname, por haber usado el trabajo para esconderme del miedo a fracasar. Y en ese instante entendí, afilar el hacha no es solo afilar el filo, es afilar también el corazón. A la mañana siguiente hice algo que parecía pequeño, pero me volteó la vida entera. Colgué el cubo viejo en la pared del almacén, en el lugar más visible. Debajo escribí una línea. No vuelvas. No porque odiara el trabajo duro, sino porque odiaba ese tipo de trabajo duro que te convierte en prisionero. Richard miró la frase y se quedó en silencio mucho rato. Luego dijo, yo también tengo un cubo. Asentí. Todos lo tenemos. Sara soltó una risita suave. Lo importante es que ya no vivamos dentro de ese cubo. Desde ese día, cada vez que me entraba el impulso de solo un poquito más, solo tenía que levantar la vista y mirar el cubo. Me recordaba, elegí el sistema, elegí el enfoque, elegí los límites, para tener fuerzas y poder amar. Y curiosamente, cuanto más vivía así, mejor iba el campo, más ligero iba el cuerpo, más tranquila iba el alma. Si tú también tienes tu propio cubo, ¿hoy lo cuelgas en la pared? ¿O sigues cargándolo? Me quedé frente al cubo colgado y entendí algo. La trampa más grande no es tener mucho trabajo, es la culpa que sientes cuando descansas. Yo antes pensaba que parar era flojera, era perder. Pero ahora, cada vez que me detengo a tiempo, siento que la mente se enciende, como un filo recién afilado. Sara dijo, ¿sabes qué es lo que más me da miedo? No es que fracases, es que tengas éxito. Y que ya no quede nadie para celebrarlo contigo. Se me cerró la garganta. Miré hacia el campo, vi las tuberías alineadas como una promesa. Todo lo que es sostenible tiene estructura. Esa noche cerré la puerta del almacén. ¡Clac! Y por primera vez el golpe en la puerta ya no sonó como amenaza. Sonó como una invitación. Entra en tu propia vida. La temporada siguiente, el rumor se esparció por el valle. Thomas trabaja menos y gana más. La gente empezó a venir a preguntar. Se paraban frente a mi portón, dudaban y tocaban. Toc, toc. Unos preguntaban por el riego, otros por las semillas, otros por cómo firmar contratos sin quedar atados. Yo los escuchaba a todos, pero les decía algo que no esperaban. Si quieres cambiar tu vida, no empieces por la máquina. Empieza por una pregunta. ¿Qué tarea te está chupando la sangre del tiempo? Richard, a mi lado, añadía, y no firmes nada si te roba la salida. Sara sonreía. Y acuérdate de poner en la agenda un día de descanso. Entonces lo entendí. Mi lección ya no era un secreto. Se convirtió en una luz. Y cada golpe en mi puerta era alguien pidiendo permiso para vivir con más resistencia, no con más agotamiento. Una tarde, a fin de año, me quedé en el porche mirando el valle volverse dorado bajo el sol. Mi campo corría con sistema, mis contratos corrían con estándar, y yo corría con mi respiración. Richard estaba a mi lado. Sonriendo de verdad, no esa sonrisa tensa del que vive atado. Sara trajo 3 tazas de té y las dejó sobre la mesa como si dejara 3 anclas para mantenernos presentes. Volví a escuchar un golpe en la puerta. Toc, toc. Pero esta vez no había nadie afuera. Era algo dentro de mí diciéndome, no vuelvas al cubo. Miré mis manos, recordé los callos viejos, y sonreí. Si estás haciendo muchísimo y aún así te sientes vacío, quédate con esta frase. No blandas el hacha por más tiempo. Afila el hacha más profundo. Comenta una frase. Voy a afilar el hacha haciendo. Y si me preguntas, al final, ¿qué puerta lo cambió todo? Te diría, no fue la puerta del contrato, ni la puerta de las herramientas, ni la puerta de la suerte. Fue la puerta más pequeña, la que abro cada día cuando me atrevo a parar para pensar. Me atrevo a dormir lo suficiente.
Me atrevo a decir no a lo que sobra. Me atrevo a elegir una sola cosa importante y hacerla bien. De verdad. Antes yo creía que el precio del éxito era el agotamiento. Hoy entiendo que el precio real es disciplina y límites. Y la recompensa no es solo una cosecha mejor, es una cena con risas. Son los ojos de Sara dejando de preocuparse, es que yo todavía tenga fuerza para abrazar a mi hijo. Si estás frente a una puerta, con la mano en el picaporte, recuerda, no llames con desesperación, llama con estrategia. Escribí la última línea en mi cuaderno. La estrategia no me hace menos trabajador, la estrategia me hace sufrir menos. Y cerré el cuaderno, escuchando el roce del papel contra la tapa como una puerta que se cierra en paz. Afuera, el campo sigue necesitando cuidado, pero ya no me da miedo descansar temprano, porque el sistema sigue corriendo, el plan sigue marcando el ritmo, y la gente que amo está aquí. Si esta historia te refleja, si eres de los que trabajan hasta quedarse sin batería, prueba algo pequeño. Elige un cubo que cargas cada día y busca cómo cambiarlo por una tubería. Comenta una frase. Mi cubo es y lo voy a cambiar por. Y esto es lo último que quiero que te lleves. No esperes a que el cuerpo se caiga para aprender a vivir. Thomas tuvo que desplomarse en medio del campo para entenderlo. Pero tú no tienes por qué pagar ese precio. Empieza esta misma semana. Mira tu agenda, encierra en un círculo la tarea que más tiempo te está chupando y pregúntate, ¿se puede automatizar? ¿Se puede simplificar? ¿Se puede delegar? Si lo haces, no solo estás salvando productividad, estás salvando tu salud y tu familia. Comenta una frase para comprometerte. Esta semana voy a optimizar. Cuando optimizas una sola cosa pequeña, pasa algo raro. No solo te vuelve el tiempo, también te vuelve la confianza en ti. Dejas de arder por dentro cuando ves a otros avanzar, porque ya no mides tu valor por cuántas horas te desgastas. Lo mides por lo que creas, correcto, suficiente y sostenible. Y si hoy estás en ese punto de las manos sangran y el árbol no cae, recuerda el hacha desafilada. No es que tú seas incapaz, tal vez solo estás usando el filo equivocado. Comenta una frase, voy a afilar el hacha haciendo evil, y mañana da un paso pequeño, pero hazlo bien. Desde aquel día, cada vez que escucho a alguien decir, solo aguanta un poquito más, recuerdo a Thomas acostado en la cama del hospital, mirando el techo como si estuviera mirando una vida entera fuera de ritmo. Aguantar un poco más con el hacha desafilada solo hace que la mano se te raje más profundo. Lo que necesitas no es más fuerza, es más palanca. Así que si hoy estás sobrecargado, haz algo al revés. Detente 30 minutos y escribe 3 cosas. La tarea que más tiempo se está tragando, ¿por qué se lo traga? ¿Te falta herramienta, sistema, delegación? Un cambio pequeño que puedas hacer hoy mismo. Comenta una frase, voy a parar para. Richard estaba en medio de mi campo, mirando los surcos rectos como líneas trazadas con regla, y soltó un suspiro tan ligero que pensé que era el viento pasando. Se giró hacia mí y sus ojos ya no tenían pánico. Ahora entiendo por qué cambiaste tu vida. Yo sonreí. ¿Por el riego por goteo? Richard negó. No, por tu forma de pensar. Ya no estás demostrando tu valor con agotamiento. Sara salió, dio unos golpecitos suaves en el marco de la puerta. Toc, toc. Como si sellara una promesa. Ya afilaron el hacha. Ahora toca afilar lo que sigue, los límites. Y ahí fue cuando me clavé una frase a mí mismo. No necesito ganar destruyéndome. Antes yo creía que el que hace más, merece más. Pero al ver a Richard quedarse quieto sin culpa, al ver a Sara sonreír sin miedo, lo entendí. El éxito no es el aplauso de afuera. Es la paz de entrar a casa, y todavía tener fuerzas para amar. Desde entonces, cada vez que el trabajo intenta arrastrarme demasiado lejos, me hago una sola pregunta. ¿Esto crea resultados o solo crea agotamiento? Comenta una frase. Voy a dejar de, para proteger mi límite. Si llegaste hasta aquí, quiero que hagas algo muy real. Mira de frente el hábito que está comiéndose tu vida disfrazado de esfuerzo. Puede ser revisar el correo cada 5 minutos. Puede ser cargar con todo por miedo a que otros lo arruinen. Puede ser trasnochar para avanzar un poquito más. Yo fui así. Y el precio no se nota al instante, se nota en las cenas silenciosas, en la mirada de tu gente volviéndose lentamente normal ante tu ausencia. Así que hoy elige un límite que vas a poner desde esta semana. Pequeño está bien, pero tiene que ser claro. Comenta una frase, desde esta semana voy a un límite concreto.
Aprendí que un límite no es una frase bonita. Un límite es una decisión repetida cada día. Y la decisión más difícil muchas veces no es qué hacer, sino qué no hacer. Más, no aceptar más trabajo cuando tu agenda ya está llena. No responder mensajes cuando en realidad deberías estar durmiendo. No demostrar tu valor con agotamiento. Sara me dijo una vez, si quieres que el campo dé fruto, la tierra tiene que descansar. Las personas igual. Una mente siempre tensa como una cuerda de violín no puede imaginar tuberías. Solo sabe cargar cubos. Así que esta noche, antes de dormir, escribe una sola frase. ¿A qué hora es mi hora de parar? Comenta una frase. Mi hora de parar es a las... Y cuando tengas esa hora de parar, verás algo raro. La productividad no baja, se transforma. Empiezas a hacer menos cosas, pero cada cosa sale como debe. Persigues menos, apagas menos incendios, repites menos errores. Porque una mente descansada ve lo que una mente agotada jamás ve, patrones. Antes, Thomas pensaba que descansar era perder. Hoy entiende que descansar es ganar a largo plazo. No ganar un día, ganar toda la temporada. Si solo recuerdas una frase que sea esta. No esperes a quedarte sin batería para cargar. Comenta una frase. Voy a recargarme haciendo... El último paso es convertir los límites en acciones, no en promesas. Thomas hizo algo muy concreto. Eligió una tarde para afilar el hacha. No sembró más, no cargó más, solo optimizó. Tú también. Elige ya, dentro de los próximos 7 días, un bloque fijo, 60 a 120 minutos para hacer una sola cosa. Crear palanca para tu futuro. Por ejemplo, instalar una plantilla, escribir una checklist, agrupar un proceso, automatizar un informe, ordenar tu sistema de archivos, poner reglas de filtros de correo. Pequeño, pero cuando lo termines, te ahorrarás decenas de horas después. Comenta una frase. Mi sesión de afilar el hacha será día hora y voy a optimizar. Y cuando termines esa sesión de afilar el hacha, no corras enseguida como antes. Detente 5 minutos y mira el resultado. ¿Qué se volvió más ligero? ¿Qué tiempo te fue devuelto? ¿Qué peso se te quitó por dentro? Thomas entendió algo clave. La palanca no solo ahorra horas, salva la mente. Vas a empezar a creer que sí puedes cambiar, sin esperar a desplomarte en medio del campo de tu vida. Y desde esa confianza te atreves al siguiente paso. Optimizar otra cosa, cortar otra cosa, descansar un poco más en el momento correcto. Comenta una frase. Después de optimizar, voy a usar el tiempo extra para core. Y para cerrar, recuerda lo que Thomas aprendió después de casi perder la vida. No naciste para correr hasta romperte. Naciste para crear palanca. Para que una hora tuya valga como 10. Y la palanca empieza con una elección muy pequeña. Dejar de blandir un hacha sin filo. Si estás agotado, eso no es prueba de que seas menos. Puede que solo sea una señal de que estás usando el método equivocado. Afila el hacha, construye sistemas, elige un foco, protege tu sueño, pon límites. Y ahora mismo, antes de que pases de largo, prométete algo concreto. Comenta una frase. Voy a dejar de blandir un hacha desafilada haciendo Gu. Si llegaste hasta aquí, es probable que dentro de ti también haya un cubo que te hunde el hombro cada día. Y quiero que recuerdes esto. No necesitas esperar a desplomarte para cambiar tu forma de vivir. Basta una decisión pequeña, pero tomada ya, y ya empezaste a afilar el hacha. Esta noche, antes de dormir, elige una cosa que vas a optimizar en las próximas 24 horas. No elijas algo enorme. Elige algo que sabes que puedes cumplir. Cuando lo termines, vas a sentir algo importante, que ya no estás indefenso. Comenta una frase para comprometerte. En las próximas 24 horas voy a optimizar